Traga saliva en este momento. Hazlo. Siente cómo pasa por tu garganta. Notas ese dejos amargo, casi metálico, pegado a la base de la lengua. Esa pequeña contracción involuntaria en tu cuello es lo único que te asegura que sigues teniendo el control de tus músculos. Pero piensa en la última vez que despertaste en medio de la noche, ese milisegundo exacto en el que tus ojos se abrieron en la oscuridad. Tu pecho se sintió tan pesado como si un bloque de granito helado estuviera aplastando tus costillas. Tus propios dedos no respondieron. Eso mismo ocurrió en el ala norte de la planta 3, exactamente a las 3:17 de la madrugada. El reloj de pared del control de enfermería no falló. Se detuvo de golpe, congelando la aguja del segundero en una vibración enferma. En ese mismo instante, el aire del pasillo se volvió denso, espeso, difícil de empujar hacia el fondo de los pulmones. El silencio que cayó sobre el hospital no fue la ausencia de ruido. Fue algo agresivo. Podías escuchar el flujo de la sangre en tus tímpanos. Y en medio de ese vacío biológico llegó el susurro. Fue un siseo arrastrado, carente de aire, pronunciado directamente detrás de mi oreja. Me giré con el corazón golpeando las paredes del pecho. El suelo de linóleo gris se extendía en una simetría enferma. Puertas y más puertas alineadas, idénticas. Pero al final del pasillo, donde la luz moría, había una estructura que mi memoria rechazó. La puerta 312. La habitación 311 colindaba directamente con la 313. La 312 no existía en el registro, pero allí estaba. Borra de tu mente cualquier explicación racional. Todo lo que crees saber sobre los pasillos que caminas a diario es una mentira. Cuando miles de cuerpos mueren en un mismo punto, el espacio físico sufre una fatiga de materiales metafísica. Mis zuecos de goma avanzaron con una pesadez antinatural. La luz fluorescente sobre la puerta parpadeó una sola vez, un espasmo de sombra. Lo sentí. La certeza absoluta de que alguien, algo, del otro lado de la madera, había girado la cabeza de forma violenta hacia mí. Mis ojos se fijaron en la placa de identificación. Era de cobre pulido que brillaba bajo la luz mortecina con una pureza quirúrgica. Grabado, 312. Estiré la mano izquierda. Mis dedos tocaron el pomo. Estaba helado, un frío químico abrasivo. El altavoz del intercomunicador cobró vida con un crujido estático. Una voz femenina dijo: «No entres todavía». Solté el metal de inmediato. Todo volvió a la más estricta y terrorífica normalidad hospitalaria. Continué la ronda con las manos temblando, anotando en el terminal digital la mentira más grande. Ronda efectuada sin incidencias. A las 3:17 de la madrugada. Otra vez. El mismo minutero congelado. Mis pies me habían llevado de vuelta frente a la habitación 312, y la puerta estaba entreabierta. Solo unos centímetros, dejando al descubierto la negrura que habitaba en su interior. Desde lo profundo de ese vacío llegó el sonido. Una respiración, lenta, húmeda. Alguien estaba agazapado observándome. «Ya tardaste», dijo la voz desde el fondo de la negrura, con un tono que hizo que se me erizara cada vello del cuerpo. No crucé el umbral. Empujé la hoja de madera con violencia, cerrándola de un golpe seco que retumbó en toda la estructura del edificio. Corrí de regreso al control de enfermería con el pulso al límite de la taquicardia. El supervisor de guardia estaba allí, sentado rígidamente en la silla ergonómica bajo la luz fría del monitor. No se movía. Tenía las manos entrelazadas sobre el escritorio. «¿Has estado en la 312?» me preguntó sin levantar la cabeza, con la vista fija en los expedientes impresos. «No existe la 312 en los planos de esta planta», respondí, tragando el sabor a cobre que inundaba mi boca. El supervisor levantó la vista despacio. Su rostro reflejaba un cansancio gris, de siglos. «Eso depende exclusivamente de quién de nosotros esté de turno», dijo con una monotonía burocrática que me pareció aterradora. «Existe una regla oculta en las grandes estructuras arquitectónicas que nadie te va a revelar. Los edificios viejos desarrollan un sistema nervioso propio basado en la rutina.
Cuando miles de humanos repiten los mismos movimientos mecánicos durante años, el edificio aprende a automatizar esos procesos. Si dejas que tu mente entre en un estado de automatismo absoluto, el sistema te procesa como un dato más. Terminé el turno de noche con el cerebro al borde del colapso, evitando mirar el ala norte del pasillo. Al amanecer, revisé el informe digital de guardia que yo mismo había rellenado y firmado con mi huella digital. Al final del texto, aparecía una línea manuscrita en tinta negra que yo jamás había redactado. Habitación 3712. Ocupación confirmada. Te dices las mismas mentiras mecánicas para proteger tu cordura. Fue el estrés, la falta de sueño, un juego de sombras. Pero el calendario avanza y la necesidad económica te obliga a regresar a la siguiente noche de guardia. Todo parece estar en orden, excepto el reloj del pasillo de las habitaciones cerradas. Marca las 3:16 y las manecillas están girando hacia atrás con una precisión milimétrica. La habitación 312 ya no está al final del pasillo. Se ha desplazado una posición hacia adelante mientras no mirabas, y esta vez la puerta no está entreabierta. Está abierta de par en par. Hay alguien sentado en el borde de la cama clínica en la penumbra, mirando fijamente hacia el pasillo, esperándome. Viste mi mismo uniforme de enfermería. Lleva mi misma tarjeta de identificación colgada del cuello. Antes de que pueda dar un solo paso, las luces del pasillo comienzan a apagarse en cadena, una a una, hacia mi posición. El intercomunicador del techo cruje. Ahora sí puedes entrar, dice la voz fusionándose con mi propio pensamiento. Al cabo de varias noches, la persona que firma los informes y sale a la calle por la mañana ya no eres tú. Es una copia biológica perfecta, diseñada por el propio entorno para que nadie note tu ausencia. El objeto ancla, la placa de cobre pulido con el número 312, no es un elemento decorativo. Es un interruptor de conductividad biológica que se manifiesta cuando tu sistema nervioso alcanza el pico de pánico de la madrugada. ¿Recuerdas qué estabas haciendo exactamente 5 minutos antes de comenzar a escuchar este relato? Mírate las manos en la oscuridad. Puede que las manecillas de tu propio reloj ya hayan comenzado a girar hacia atrás. Nos vemos en el episodio 2, el turno que te reconoce. El tiempo ya está corriendo marcha atrás para ti.